estamos entrando en la ciudad de Las Vegas, una del juego y el vicio. En Estados Unidos casi todo está pensado para volverte adicto. La televisión, la comida, los coches, pero sobre todo el dinero. Y si hay un lugar en el mundo donde con él se juega, ese sitio es Las Vegas. Rock and roll. Con una población de aproximadamente 2 millones de habitantes, Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada. Se la conoce como la ciudad del pecado o de las segundas oportunidades, debido a la popularidad de los juegos y las apuestas legales, la disponibilidad de alcohol las 24 horas del día y, por supuesto, la prostitución legal en los condados vecinos. Pero antes de explicarles por qué es la ciudad del pecado, déjenme contarles un poquito de su historia. Los primeros visitantes del área de Las Vegas fueron tribus nómadas paleoindias, las cuales hace 10.000 años dejaron atrás petroglifos como estos. En 1829, el explorador mexicano-español Antonio Armijo encontró una zona verde en mitad del desierto mientras hacía la ruta entre Santa Fe y Los Ángeles y decidió llamarla Las Vegas debido a sus extensas praderas de hierba y manantiales. Las Vegas está que arde. Pero literalmente, porque aquí solo caen apenas 4 pulgadas de lluvia al año. Y es que a pesar del paisaje desértico por el que es conocida hoy en día, Las Vegas fue alguna vez un oasis natural bastante verde. Sin embargo, los manantiales se secaron debido al bombeo de agua subterránea y ahora el 90% del agua de la ciudad proviene del lago Mead. A partir de 1941 comenzaron a inaugurarse los primeros hoteles que incluían casinos dentro. Sin embargo, muchos de esos inversionistas fueron acusados de utilizar dinero proveniente de actividades criminales en la costa este. De hecho, el primer hotel de estas características fue este, el Flamingo, y estuvo hecho bajo la estricta supervisión del gángster Bugsy Siegel. Con la legalización del juego en los casinos en 1931, la ciudad recibió un gran impulso y se inició así su fama mundial. Esto está lleno de gente. A partir de los años 50 se extiende la actividad musical por la ciudad y grandes estrellas como Elvis Presley o Frank Sinatra comienzan a tener shows estables en locales de aquí. Lo cual sigue sucediendo con otras estrellas a día de hoy. Una de las cosas más locas de Las Vegas es que tratan de recrear otros lugares del mundo, como por ejemplo aquí Italia. Pero es que también Egipto, Francia, para que no tengan que ir para allá y se queden aquí, que una sola ciudad encuentren todo. Aquí está. En Las Vegas hay casi 150.000 habitaciones de hotel, así que si algún día te quieres quedar aquí seguramente encuentres lugar. De hecho, este hotel que está detrás mía, el MGM Grand, tiene casi 7.000 habitaciones divididas en 30 plantas, como para que te diga que están llenos. No me lo creo. Otro dato algo inverosímil es que en Las Vegas la gente consume más marisco en un día que todo el país en el resto del año. La verdad es que no sé si es cierto, pero lo he leído en internet. Otro dato curioso es que el icónico diseño de Las Vegas jamás ha sido registrado ni tiene copyright. Otra cosa curiosa de Las Vegas es que es la ciudad más luminosa del mundo. Tanto que el Strip, la avenida principal, puede ser observada perfectamente desde el espacio. Prueba de ello es esta imagen que publicó la NASA, tomada por astronautas en la Estación Espacial Internacional. Los de la NASA están bicheando. ¿Qué es lo que hace la gente por aquí? Pero hasta los astronautas saben que lo que más hace la gente aquí es desfasarse y apostar.
Cada visitante de Las Vegas pasa una media diaria de 4 horas apostando. Eso es mucho tiempo y estamos hablando de mucha gente. Y es que en Las Vegas hay más de 150 casinos. Casinos que frecuentemente son hoteles al mismo tiempo. Y una de las oscuras realidades de la ciudad es cómo los diseñan. Una de las cosas curiosas de los hoteles con casinos en Las Vegas es que para llegar a las habitaciones sí o sí tienes que pasar por este montón de máquinas para ver si antes de subir a tu cuarto o nada más salir te apetece hacer una apuestilla. A Las Vegas la llaman la ciudad del pecado, porque mucha gente viene a pecar en todo lo pecable. Dicen que quien reza y peca empata, pero aquí generalmente solo pecan. Una realidad perversa de los casinos es que no tienen ni relojes ni ventanas para que la gente no sepa cuántas horas lleva jugando ni si es de noche o de día. Ese input de emoción que da el juego, la apuesta, la adrenalina, es parte del atractivo de Las Vegas. Sin embargo, Todo parece fantástico, lleno de color y luces, pero ¿qué pasa con la gente que se engancha? ¿Qué pasa con la gente que padece de ludopatía? para algunos es algo esporádico, pero hay otros que se enganchan como si fuera mala droga. Y es que no se habla tanto, pero en Las Vegas hay muchas personas a las que el vicio se las come. Es que no sé ni cuánto me queda, ¿eh? De alguna manera es como si aquí el vicio fuera menos vicio, porque es vicio de vacaciones. Y eso atrae tanto al que viene a disfrutar como al que se gana la vida de los que disfrutan. Llegué, brinqué la frontera por Tijuana y desde que brinqué me vine directo aquí a Las Vegas, Nevada, y ya llevo 18 años viviendo aquí en Vegas. Pienso yo que vivo mejor aquí que si estuviera en México, porque como dijo una vez un amigo, prefiero ser pobre aquí en Estados Unidos y no pobre en México. Aquí tengo mis cosas, mi carro, me visto bien, como bien, y en México no. México no puede tener nada de esto. Y es que el juego y las apuestas pueden convertirse tanto en la solución a una mala racha como en un laberinto sin salida. Como dije al principio, Las Vegas también es conocida como la ciudad de las segundas oportunidades, y una de las razones por las que la mayoría de las ventanas de los hoteles no se pueden abrir es porque esas personas que venían en busca de esa segunda oportunidad y no la conseguían y perdían todo lo que tenían, terminaban por suicidarse tirándose del balcón abajo. Esta ciudad está llena de tentaciones. ¿Ante cuántas quieres ceder? Ya depende de cada uno. De toda la gente que visita Las Vegas, aproximadamente el 70% acaba apostando en algún momento. Sin embargo, dicen que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y así es como en Las Vegas la ludopatía se relativiza. Ha llegado el día y estoy nervioso. Me voy de Las Vegas al área 51. El plan es acampar allí, con la esperanza de no ser detenido. Primera parada, ir a comprar unas cosas para después del ayuno, porque sí, voy en ayuno. Pero no por capricho. Hay una razón muy específica por la que voy a ir sin comer. ¿Algún consejo para mi expedición de mañana? Condena ayunas. Eso va a ser bueno. Llévate frutas, ¿no? Verduritas. Ya después de eso le puedes echar un rico asado. Todavía no he visto marcianos, pero ya veo estrellitas. 44 ricos grados nada más empezar. El teléfono bloqueado por exceso de temperatura. Voy a tener que intuir dónde está la highway. ¡Hala! Va más rápido que yo. No sé hasta qué punto es una idea sensata estar en ayunas en el día de hoy, porque entre el calor, lo que voy a sudar, que me tengo que concentrar para decir algunas cosas de las que os voy a contar del área 51 y demás, a lo mejor tengo que dejar el ayuno para otro momento. Y buscando que no se cierren las puertas, elegí abrir la boca. Para ver si recupero la fuerza, porque me encuentro medio flojo. Pues no sé si
hacer noche aquí en este pueblito llamado Álamo. A ver, directamente, después de esta lata lo decido. Pero yo, que a los hermanos mayores no les importa que coman un poco de piña. Es que si no, ni siquiera voy a llegar para allá. Pero cuando una puerta se cierra, Bueno, la realidad es que es mejor que no pongas los dedos. cuando las cosas no se pueden hacer, no se pueden hacer. Estoy flojo del vientre. Tengo diarrea. Me siento flojo, como que no me fluyen tanto las palabras. Dormí muy poquito anoche y voy a posponer la misión del Área 51 a mañana. Haré noche en este motel de carretera. He pillado la última habitación que quedaba y mañana lo intentaré. Es lo más prudente. A descansar. No está tan mal, ¿no? Está muy bien. Ya me encuentro mejor y hoy sí que sí. Nos vamos de este motel desértico A uno de los sitios más vigilados y misteriosos del planeta, el Área 51, lugar del que se afirma que esconde extraterrestres. Pero eso ya en el próximo episodio.